Buen día, Licen. Buen día, joven. Buenos días a todos, alumnos. Licen, Buenos días. Pedirle antes disculpas por la Buenos días, demora. El sistema la lento y bueno, hoy vamos a avanzar nuestras clases que corresponden. Tenemos 63 alumnos, 65. Creo que todos, ¿no? Somos 90. Estamos ya con el 80%, ¿no? ¿Cómo vamos con la preparación para esta exposición del tema 8? Jóvenes. Jóvenes, ¿qué les pareció la exposición ayer? A ver, comentemos unos minutitos. Larga, dice. Muy largo. Pero es bonito. Seguro que eso en colegio no le han llevado amplio. Estaba un poquito largo, Liz. Entretenido. Sí, pero tienen que tomar en cuenta que es necesario aprender. Nunca terminamos de aprender. Todos los días aprendemos siempre algo de alguien, ¿no? Sería mejor que lo hubieran explicado, pero Sí, sí, excelente. Pero les comunico lo siguiente. Hoy vamos a poner con el tema 8 y mañana vamos a reforzar. Voy a reforzar el tema 7 y tema 8, explicándole. Entonces, como estoy ingresando a clases un poquito tarde por la demora del sistema, mañana les explico con ejemplo a ustedes el tema 7 y el tema 8 reforzamos. ¿Está bien? perfecto. Sí, Licen. Listen, perfecto. Comunicarle lo siguiente, que ayer me preguntaron el tema del simulacro para el examen, ¿no? Sí. Por las gestiones que se hizo la Facultad de Ciencias Financieras, se ha aprobado en el aula 214, pero el horario todavía no. Entonces, el horario está en status quo. Posiblemente mañana o al final de la clase les dé el horario, ¿ya? Estoy esperando que me comuniquen las autoridades. Pero entonces sí va a haber presencial, dicen. Va a ser un El día simulacro. presencial, sí, va a ser presencial un día. Como han podido ver también. ¿Solo en lenguaje, Lice? ¿O Por el momento tenemos la información solamente de lenguaje. Anteriormente ya hizo las gestiones el licenciado Quique, pues, ¿no? Entonces, con las autoridades, como le estoy reemplazando, estamos dando continuidad solamente en esta materia, se va a hacer el simulacro presencial. Ya, dicen. Bueno, jóvenes, ¿están preparados el grupo número 8? Sí, Licen. Vamos a dar inicio en un ratingo, voy a ver la lista. Espérenme. La unidad 8, que es el grupo, unidad 8, el nombre de sustantivo, ¿no? Fue el 27. ¿Quiénes son los dinamitas? Son los siguientes, ¿no? Ese nombre me llama la atención. Mel Contreras. Presente, Licen. Adriana Zavala. Presente. Rosy Sebastiana. Roy Sebastián, perdón. Ríos. Presente, presente. Alexander Almanza Guzmán. Presente, Lisa. John Jairo Leaños Ortega. John. Miguel Ángel. Presente. Adriana. Presente. Oliver. presente? Anco.
Presente. María, Presente. Rosy, Presente, Licen. me llama la atención Cervantes Escalante Cristian. Creo que ayer me escribió, ¿no? Sí, Licen. Bueno, vamos a buscar un parentesco por ahí entonces. Bueno, jóvenes, desearles suerte en esta exposición. Las críticas siempre me gusta hacerlas. Son críticas constructivas porque nos vamos formando para ser a futuros profesionales, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este grupo. Iniciamos, por favor. Voy a compartir pantalla. Un minutito. Ya. Nos estamos adecuando recién al sistema y bueno, son novedades que uno tiene que admitir. En la vida todos tenemos un reto, ¿no? Entonces iniciamos, por favor. ¿Con quién iniciamos? Y la persona que faltó, el alumno, continúa el otro compañero. Bueno, empecemos, compañeros. Les doy la bienvenida a este grupo y les deseo éxito en su exposición. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Licen, sí se ve. Ya, perfecto. Iniciamos y mañana reforzamos los dos temas, 7 y 8. Bueno, Ya. antes de empezar, jóvenes, les pido por favor que apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Micrófono apagado. Iniciamos. Buen día, licenciado. Buen día, compañero. A mi grupo y a mí tocó exponer el sustantivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? También conocido como nombre o una categoría gramatical que sirve para denominar a las personas, animales y cosas concretas y ideas abstractas. Siguiente. Siguiente. La morfología del sustantivo. Desde un punto de vista morfológico, es decir, tomando en cuenta exclusivamente su forma, se define el sustantivo como la clase de palabra variable donde se combina un lexema, un morfema de género y un morfema de número. ¿Qué es el lexema? El lexema es la parte que se mantiene variable en todas las palabras de una misma familia. ¿Qué es un morfema de género? El morfema de género hace referencia al artículo, ya sea femenino o masculino. Como podemos ver en el siguiente cuadro, ahí está sustantivo, lexema y morfema de género. En el morfema de número, hace un rasgo gramatical a la cantidad de la palabra. Por ejemplo, gato hace a una palabra singular o gato a una palabra plural. Siguiente diapositiva. Género del sustantivo. Los sustantivos se clasifican de acuerdo a su género, ya sea masculino o femenino. Esta terminación para el sustantivo masculino y terminación o para el sustantivo masculino y terminación para el femenino. Es el estudio y comprensión del género que se presentan en 4 grupos. Masculino y femenino, el género común, los epícenos y ambiguos. Al margen del género marcado por los morfemas A y O, este no solo se presenta con eso, sino que también puede presentar otras terminaciones. En un género masculino puede terminar en terminación A, E, I, O, U, B, D, J, L, M, N, R, S, X o Z. En término femenino puede terminar en A, E, O, U, D, L,
N, R, S o Z. Continúa mi compañera Adriana, por favor. Esto, La siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con lo que es el género del sustantivo, voy a hablarles un poco sobre lo que es el género masculino. Generalmente los nombres que se refieren a las personas y animales masculinos son de este género. Por ejemplo, el toro, el gato, el hombre, etc. Los sustantivos que terminan en las letras N, R, S, L y las vocales O, E son generalmente masculinos. Por ejemplo, el galón, el perro, el puente. Existen algunas excepciones como por ejemplo la fuente, la imagen, etc. Los sustantivos que terminan en las sílabas ma, pa y ta son de origen griego, generalmente pertenecen a este género masculino. Por ejemplo, el clima, el cometa, el mapa, etc. Por otro lado, también son masculinos aquellos nombres de origen griego y de otra lengua que terminan en la letra A, el sofá, el tranvía, el pijama. Los nombres de los días de la semana también son del género masculino, por ejemplo, el lunes, el martes, el miércoles, etc. Los sustantivos compuestos siempre son de género masculino, la forma singular y la forma plural. Por ejemplo, el cumpleaños, los cumpleaños, el paracaídas, los paracaídas. La siguiente, por favor. Ya, los sustantivos femeninos. Estos se refieren a personas y animales femeninos, por ejemplo, la vaca, la mujer, la madre. Los sustantivos que terminan en la vocal A son femeninos y requieren del artículo la. Por ejemplo, la casa, la cobija, la ropa. La mayoría de los sustantivos que terminan en umbre, ie, ion, dar, tat y is son femeninos. Por ejemplo, la especie, la costumbre y la educación. Los sustantivos que empiezan con A o A con H acentuadas requieren el artículo el para mantener la eufonía, pero conservan su género femenino. Por ejemplo, el agua clara, el águila pequeña y el hacha fina. Algunas palabras que parecen ser excepciones han sido truncadas. Por ejemplo, la disco se refiere a la discoteca, la foto a la fotografía y la moto a la motocicleta. La siguiente, por favor. Ahí hay un pequeño resumen de lo que es el género femenino y masculino. En el femenino, como ya dijimos, son sustantivos femeninos que terminan en a, da, tat y ed. Por ejemplo, la computadora, la amistad. Y los masculinos terminan en las vocales o, e y las consonantes n, r, s o l. Por ejemplo, auto o pincel. Gracias. Continuamos. El que sigue. Siguiente diapositiva, por favor. El género, ¿no? Sí, ya. Continuando, género común. Hay un buen número de sustantivos de género común, denominados así porque pueden ser masculinos o femeninos, dependiendo del contexto al que se refiera. Ejemplo, el, la colega. Las terminaciones características de ellos son A, E, O, N, R. Ejemplo, acróbata, agente, abogado, jurado, barman, escolar. Existen además otras terminaciones muy diversas para el género común, como son capataz, comensal, concejal, cónsul, federal, etc. Epícenos. Este grupo de sustantivos, cuyo único género gramatical expresa los dos géneros, es decir, con el mismo nombre o sustantivo, pueden referirse tanto a machos como a hembras, a varones o mujeres, por ejemplo, ballena, búfalo, etc. Las terminaciones de estos sustantivos son a, e, o, átonas, alpaca, liendre, armiño, en e y u, que son átonas, chimpancé, tapetí, pacú, y las consonantes ZN, avestruz, halcón. Siguiente diapositiva. ¿Está bien? Ambiguos. Sí.
son aquellos que se refieren a cosas no animadas que carecen de género gramatical definido. Por ejemplo, la azúcar. Pertenecen a esta categoría las siguientes palabras: ábside, aneurisma, apóstrofe, armazón, arte, azúcar, dote, enzima, esperma, mar. Número del sustantivo. Cuando hablamos de número del sustantivo, nos referimos a la pluralización. Según la Real Academia de la Lengua Española, al colocar un nombre sustantivo al plural, generalmente, disculpen, al género masculino se utiliza para abarcar ambos géneros, masculino y femenino. Un ejemplo, los criados deben dormir temprano. El término criados puede referirse tanto al criado y criada. Esto ocurre cuando se trata de designar a seres animados, ya que el femenino plural solo designa a lo de su clase. Ya, mi turno. Pluralización de sustantivos. Primeramente, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la pluralización de sustantivos simples. Buenas tardes, joven. Como norma general, se añade el morfema S al singular de las palabras terminadas en vocal átona, como por ejemplo, casas, coche, amigo, masa, tinte, taxi, espejo, espíritu. Las palabras tónicas que terminan en A, E, O con acento forman el plural en S, como por ejemplo, mamás, cafés, dominó, sofá, burros. Las palabras tónicas terminadas en I, U con acento forman el plural en S, como por ejemplo, jabalíes, israelíes, bambúes, ajíes. En este caso se ha generalizado un plural inexistente en la lengua normativa, en ses. Así se acostumbra a decir de forma incorrecta a chachairuses, guapuses, ajises, etc. Las palabras que terminan en consonante forman el plural añadiéndole es, como por ejemplo, ciudades, labores, postales, canciones, antifaces. Y por último, las palabras terminadas en ay, ey, hoy, uy, agregan es en el plural, como por ejemplo, anaye, reye, convoye, cacuye. Gracias. El que sigue, por favor, es la clasificación, ¿no? Morfológica del sustantivo. Sí, la clasificación morfológica del sustantivo. Conformada por su estructura morfológica, el sustantivo se divide en 4 clases, lo que son simples, derivados, compuestos y parasintéticos. Lo simple, este sustantivo tiene sentido comunicativo por sí solas, sin que necesariamente estén acompañados de prefijos, como ser azúcar, agua, carpeta, color, calle, etc. Los derivados. Se da el fenómeno de la derivación cuando se añade a una palabra simple o a su raíz una afijo. La estructura de la palabra derivado puede darse de 2 formas. A, la palabra simple más un afijo, como ser mar, mar, marina, mar, marinero, y pizarra, pizarrón, látigo, latigazo. Y B, un lexema más un afijo, como ser cuchillo, cuchillada, rosa, rosa. Gracias. Continuamos con nominales. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Le escucho. Estos sustantivos, según la clase de palabra de donde proceden, se clasifican en derivados, nominales, adjetivales y verbales. Los nombres sustantivos derivados más abundantes en nuestra lengua son los nominales y verbales. Nominales, se los llama así porque se forman sobre la base de un nombre sustantivo. Entre Rodríguez viene de Rodrigo. Los sufijos que contribuyen para la formación de derivados nominales están los aumentativos, diminutivos y despectivos. Los aumentativos, algunos sufijos son ote, ota, on, ona, aso y asa. Ejemplo, grandote, amigazo, panzón.
Los diminutivos disminuyen la característica o condición de un adjetivo. Algunos sufijos son ito, ita, cito, cita, ico, ica, ia, illo. Ejemplo, pobrecita, pequeñito, chiquilla. Los despectivos son aquellos adjetivos que tienen un significado negativo de desprecio o ironía. Algunos sufijos son ucho, ucha, eja, ejo, uda, udo. Ejemplo, flacucho, dientuda, mujerzuela. En los adjetivales proceden de adjetivos calificativos. Ejemplo, amable, amabilidad. Cruel, crueldad. Blanco, blancura. Verbales se los llama así porque derivan de verbos, gran cantidad de ellos indican acción. En ejemplo, devolver, devolución, entrar, entrada. La siguiente, por favor. Compuestas, ¿no? Sí. Compuesto se da el fenómeno de la composición cuando dos o más palabras de significación independiente se unen para formar una nueva. Se puede dar de dos maneras. Un prefijo, sufijo, raíz de origen grecolatino, más una palabra simple, aeronave, multimedia. Por la suma de dos o más palabras simples, limpiabotas, guardabosque, en nuestras lenguas las palabras compuestas por la suma de dos o más palabras simples pueden estar integradas por la siguiente clase de palabras. Ejemplo, dos sustantivos, bien aguafiesta, boca calle, boca manga, etc. En adjetivo más sustantivo, altavoz, cien pies. En sustantivo más adjetivo sería agua fuerte, boca abajo. Verbo más sustantivo, abre lata, abre ojo. Adverbio más sustantivo, bienestar, malhechor. En proposición más sustantivo, antebrazo, anteanoche, anteojo. Prefijo más raíz, más palabras simples, autobús, automóvil. Y en frases enteras, sub y baja, vaivén. ¿Qué pasó con la exposición? Jóvenes. No se escucha. ¿Quién sigue? Sigo yo a la siguiente diapositiva, Licen. Compuestas. No, esa función. Funciones del sustantivo, ¿no? Sí. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones del sustantivo. Puede desempeñar funciones en el sistema nominal y funciones en el sistema verbal. Ahora hablaremos de funciones del sistema nominal. Dentro de un sustantivo nominal, el sustantivo puede funcionar como núcleo o sujeto, aposición, vocativo o sintagma preposicional. Ahora voy a hablar del núcleo o sujeto. En la palabra más importante del sintagma nominal y concuerda en género y número con el verbo de la oración, como por ejemplo, el teléfono suena muy fuerte. Ese sería un ejemplo. Ahora la B, posición o posición sería. En el término que sirve para explicar, aclarar y especificar un núcleo, como sería la capital de Bolivia, Sucre, es una ciudad encantadora. Ahí vemos el núcleo que sería Sucre, que está afirmando. Ahora, vocativo. El nombre o sustantivo de este vocativo cuando se utiliza para invocar o llamar a alguien. Este siempre aparece en una oración
exclamativas, como sería tú, Juan, escuchas mi súplica. Ahí está, digamos, en una oración exclamativa. El sintagma preposicional. El sustantivo se encarga de especificar o aclarar algo del núcleo y se caracteriza porque va acompañado de una proposición, como por ejemplo, tu anillo de diamante está en el cofre. Eso sería mi parte, licenciado. Perfecto. El que continúa, por favor. Ya, continuando con el tema, les voy a explicar sobre las funciones en el sintagma verbal. Podemos denominarlo como un sintagma o grupo de palabras que tienen como núcleo un verbo y del cual dependen una serie de complementos y adjuntos. En el sintagma verbal, el sustantivo funciona como complemento directo, como complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo, un complemento de régimen preposicional, un complemento agente. A continuación, explicaremos cada uno de estos puntos. En el inciso A, complemento directo, aquí el sustantivo indica a la persona, el ser o cosa que resulta directamente afectada o sobre quien recae la acción del verbo. Podemos tomar la preposición a cuando se trata de una persona o algo personificado. Y también podemos sustituirla con pronombres átonos, como lo, las, la y las. En los ejemplos buscaba a María, donde María sería el complemento directo. Y podemos ver que está acompañando de su preposición a. En el segundo ejemplo, Carlos estudia la lección, donde la lección sería el complemento directo. De igual forma, podemos sustituir toda esta palabra de la lección por un pronombre átono, que es la, y decir simplemente Carlos la estudia o lo estudia. Siguiente diapositiva, por favor. En el inciso B, complemento indirecto, nos indica a quién va dirigido la acción del verbo. Está caracterizado por ir acompañado de la preposición a o también con la preposición para. Esta también se puede sustituir con los pronombres átonos, al igual que el complemento directo. A diferencia de que aquí los pronombres átonos son le, les y se. En el primer ejemplo, Juan regala flores a María. María sería el complemento directo y la preposición que lo acompaña es la vocal a. En el segundo ejemplo, Ignacio prestó un libro, donde de igual forma podemos sustituirlo por un pronombre átono y decir simplemente le prestó un libro. En el complemento circunstancial, en este se explica las circunstancias en las que transcurre la acción del verbo, pudiendo responder a una de estas siguientes preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Que es lo mismo que podríamos decir un complemento circunstancial de lugar, tiempo, modo, causas, fines. En el primer ejemplo, nos vemos en el cine, donde cine sería el complemento circunstancial de modo, de lugar, quiere decir. El complemento circunstancial de lugar, porque se refiere que se van a encontrar en el cine. Ayer vi a Sonia en el mercado. En esta oración tenemos dos complementos circunstanciales, donde ayer sería el complemento circunstancial de tiempo y mercado sería el complemento circunstancial del lugar. Continúa mi compañera. Perfecto. Complemento indirecto, ¿no? No, Lice, la siguiente diapositiva. Continuando con el tema, inciso de atributo. Atribuye una cualidad al núcleo del SN, sintagma nominal y concuerda con este en género y número.
Esta función la desempeña un adjetivo, pero en algunos casos el sustantivo también puede ejercer esta función. Aparece en la escritura del SB, sintagma verbal, acompañando a un verbo de estado, ser, estar o parecer. Un minutito. Por ejemplo, Carlos es el médico. Hola, un minutito. ¿Se escucha el sonido del micrófono? Por favor, apáguenlo. Su micrófono. Siga, compañera. Inciso E, complemento del régimen preposicional, también se lo llama suplemento. Se lo contribuye siempre con una preposición. Para reconocerlo hay dos reglas. El complemento directo y el suplemento son incompatibles, es decir, no puede aparecer los dos en la misma oración. El complemento circunstancial sí puede aparecer con el suplemento. Por ejemplo, confío en mi amigo. Inciso F, complemento agente. Aparece únicamente en oraciones en voz pasiva y siempre está acompañado de la palabra por, para indicar la persona, animal o cosa que realiza la acción denotada por el verbo. Por ejemplo, la carretera fue destruida por la lluvia. ¿Quién continúa? Yo, María, ¿no? La que sigue es, Listen. ¿yo qué? María. Rosy García. Rosy, ya. Con Rosy vamos a dar un comper de espera porque un minutito, a ver. 10 minutitos de recreo, ya. Continuamos la clase. Nuevo el link. Es que no me va. Ya, perfecto. Va a mandar link, dice, ¿no? Sí, les envío el link en 10 minutos, tómense su tiempo. Ya, dice. Yo le hice gracias. Le tengo elevada. A ver, no.